Hola a todos. Una de las cosas que más suele llamar la atención y de la que hemos hablado mucho aquí en YouTube es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Y es algo en lo que, por desgracia, no hay muchas certezas, todos son hipótesis, son dudas, hay que imaginar escenarios. Y lo interesante es que hace solo unos días se publicaba un trabajo en el que un astrónomo muy conocido en este mundillo, que es David Kipping, analizaba cuál es la posibilidad de que las civilizaciones puedan ser abundantes teniendo en cuenta qué es lo que vemos y algunos conceptos que se han popularizado con el paso de los años y de las décadas, que si fuesen reales, si se pudiesen llevar a la práctica, si hubiese alguna civilización que pudiese tener esas características, debería traducirse en un universo en el que las civilizaciones pudieran ser muy abundantes. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de ese trabajo, de esos escenarios y de cuál es la conclusión a la que llega David Kipping sobre qué sucede con la vida extraterrestre inteligente en otros lugares del universo y, por supuesto, de la Vía Láctea. Esto es algo de lo que se hacía eco Universe Today y que es bastante interesante porque en el propio artículo hablan del trabajo de David Kipping, pero también tocan otras ideas, hablan por supuesto de la paradoja de Fermi, de cómo en 1950 Enrico Fermi y sus compañeros se preguntaban cómo es posible que si ya incluso en aquel momento había muchas señales de que la vida debería ser abundante en otros lugares del universo, ¿por qué no había señales de extraterrestres, de civilizaciones que estuviesen presentes en otros lugares? Y entre las cosas que plantearon Fermi y sus compañeros, razonaban con mucha lógica, o al menos eso podría parecer, que si el viaje interestelar era posible, los extraterrestres deberían haber visitado la Tierra muchas veces. Y hay una conjetura, que es la conjetura de Hart-Tipler, que es como se suele conocer en realidad la paradoja de Fermi. Lo que planteaban Hart y Tipler es que si hubiese civilizaciones extraterrestres, deberían haber tenido suficiente tiempo para desarrollar una tecnología más avanzada que la nuestra, que mencionan computación avanzada, vuelo espacial y una parte importante en toda esta historia es sondas autorreplicantes, que se conocen como sondas de von Neumann, y decían, si esto hubiese sucedido, tendrían que haber colonizado la galaxia, haber visitado la Tierra, y es algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo en el caso de civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra. Pero al no haber evidencias de esto, concluían, no debe de haber civilizaciones extraterrestres y, por tanto, la humanidad está sola en el universo. Desde 1950, desde que se planteó la paradoja de Fermi, ha habido muchos intentos por darle respuesta, muchos intentos de presentar soluciones. Ha habido muchas críticas también. De hecho, una fue en 1983 un estudio que publicaron Carl Sagan y William Newman, que la recogen aquí también, y donde dicen, Sagan y Newman criticaban que los cálculos utilizados por Hart y Tipler, incluyendo el ritmo de propagación, el tiempo necesario para expandirse por toda la galaxia y diferentes suposiciones que realizaron sus modelos, consideraban que no eran correctas. Esto incluía la creencia de que las civilizaciones extraterrestres perseguirían una expansión ilimitada y que sus colonias durarían millones o miles de millones de años. Sagan y Newman lo que decían es que no tenía por qué ser así. Y esto en realidad le sirve a David Kipping para presentar su trabajo, porque lo que dice es que la conjetura de Hart y Tipler en los últimos años, que ha experimentado una especie de renacimiento, porque nuestra tecnología ha avanzado mucho en las últimas décadas. Hoy en día tenemos impresión 3D, tenemos inteligencia artificial, el vuelo espacial ya no es solo cosa de agencias espaciales, ahora ya las propias empresas privadas son capaces de ofrecer ese servicio, aunque sean pocas en el conjunto de todo el planeta, y se sigue avanzando hasta el punto de que ya hay quien plantea, y así lo recoge el artículo, que las sondas de von Neumann es algo que es cuestión de tiempo que sucedan, que son inevitables e incluso dicen inminentes, cosa en la que yo personalmente no estoy tan seguro, no tengo tan claro que vaya a ser así. Pero, de todos modos, esa es la idea general. En el artículo de Universe Today hablan de muchas hipótesis diferentes para explicar que podría haber civilizaciones extraterrestres y que no quieran comunicarse con nosotros, o que directamente no sepan que estamos aquí, cosas como la hipótesis del zoo, que es que otras civilizaciones saben que estamos aquí pero no quieren interferir con nosotros, o que el viaje interestelar es muy complicado, es decir, hay otras civilizaciones pero viajar entre estrellas es muy difícil, y también es muy difícil establecer asentamientos más allá del sistema planetario natal de esa civilización en particular. ¿Qué pasa? Que en ese sentido dicen, estos argumentos, el problema que tienen es que suelen suponer que todas las civilizaciones se comportan de la misma manera.
Y eso es algo difícil de imaginar. Es, por cierto, lo mismo que le pasa a la hipótesis tan popular de Cixin Liu del bosque oscuro. Es algo que en realidad lo que plantea es que ninguna civilización quiere avisar de su existencia, quiere hacer saber al resto de la galaxia que existe, porque puede haber una civilización depredadora que destruya a todas las demás. Es imposible, si hay diferentes civilizaciones, que ninguna cometa ese error en ese contexto. Además, también se suele favorecer la idea de que la exploración tendrá que utilizar sondas autorreplicantes. Todo esto porque lo cuento, porque en realidad lo que plantea Keeping es una idea relativamente curiosa, en cuanto a que él habla de algo que llama infección artificial. Dice algo así como sondas de von Neumann o cualquier otra forma de conseguir expandirse desde un lugar en particular a otros lugares del espacio. Con lo que queráis. Puede ser sondas autorreplicantes, puede ser una civilización que es capaz de enviar misiones automatizadas a otros lugares y transportar material biológico y crear asentamientos. Lo que queráis imaginar que sirva para propagar una civilización dentro de una galaxia y también incluso a otras galaxias. Y lo interesante de ese modelo, lo pone aquí además, solo tiene 3 parámetros, que es un ritmo espontáneo de aparición de vida inteligente, ritmo de propagación y el inicio del tiempo para el cálculo. Y aquí lo interesante es que David Keeping tiene también en cuenta la expansión del universo. Y esto lo digo porque en el caso de la conjetura de Hart y Tipler, una cosa que planteaban, que imaginaban, era que esas ondas viajarían seguramente a una velocidad de entre el 1 y el 10% de la velocidad de la luz. Que no es mucho, no es una velocidad especialmente alta, pero se preguntaba Keeping, ¿es suficiente para que incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz una sonda pueda atravesar el espacio intergaláctico y llegar a otra? Y resulta que la respuesta es que sí, sí es posible. Es decir, una civilización muy antigua podría, al menos en teoría, alcanzar incluso otras galaxias con naves que solo viajen al 10% de la velocidad de la luz. Hay que tener en cuenta una cosa, que también es importante para lo que voy a comentar, que el modelo de David Keeping lo que imagina es que esa aparición espontánea de vida inteligente es algo que sucede en diferentes galaxias a la vez. No es solo un único punto en el universo, como puede ser en este caso la vida en la Tierra, que es la fuente de toda la propagación. Él lo que imagina es que es un proceso que puede suceder en diferentes lugares, que puede repetirse y que por tanto puede haber diferentes, entre comillas, si queremos decirlo así, semillas infecciosas que vayan extendiendo esa tecnología y la presencia de vida inteligente. Y lo curioso es que explica, incluso con un 10% de velocidad de la luz es suficiente para imaginar que esa infección tecnológica pueda viajar a galaxias en las que no haya vida inteligente y pueda propagarse también por allí. Y hay que utilizar cifras muy pequeñas para intentar justificar que no veamos otras civilizaciones en nuestro entorno. Porque además lo cuenta en el artículo, dice, su modelo supone que cada galaxia puede pasar de estar no infectada a infectada de 2 maneras, bien porque aparezca una civilización extraterrestre inteligente en esa galaxia, o bien porque una infección externa de otra galaxia llega hasta allí por medio de la propagación, pues como decía, por ejemplo, una sonda. En lugar de producir tecnofirmas detectables, es decir, señales artificiales que dirían claramente que hay una civilización, el modelo de Keeping asume que la infección conlleva la anulación de la habitabilidad local. Y dice, eso no quiere decir esterilización, sino que simplemente se dejarían de emitir señales que nosotros reconoceríamos como indicadoras de vida. Al tener en cuenta la fracción esperada de galaxias infectadas en el tiempo cósmico es la edad del universo, 13.800 millones de años, surgen varias implicaciones. Dice, sin embargo, ninguna de ellas, y esta es la parte importante, son definitivas o concluyentes. En cualquier caso, permite establecer algunos límites muy bien definidos sobre la posible existencia de civilizaciones tecnológicas en el universo. Keeping explica que el ritmo de aparición de civilizaciones tiene que reducirse a valores increíblemente pequeños, del orden de 1 en 1 millón de galaxias a lo largo de la historia del universo. Dice, porque de otro modo nos quedamos con la perturbadora posibilidad de que el ser humano esté solo en el universo. Y de hecho en este extracto aquí que mencionan es de un correo que Universe Today escribió a David Keeping. David Keeping les contestó una serie de preguntas. La conclusión más firme que podemos decir es que el ritmo es que si las infecciones suceden con más frecuencia que una
en cada 100.000 galaxias, entonces el 99,9% del universo debería estar infectado para una velocidad de infección, la velocidad de movimiento de esas ondas, por ejemplo, de 0,1 c. C es la velocidad de la luz, 0,1 es el 10% de la velocidad de la luz. Dice, si tomamos como dado esto, es algo que no encaja ni con nuestras observaciones ni con nuestra experiencia, así que es necesario una cifra de menos de 1 en 10.000 billones, el cuatrillón estadounidense es miles de billones, uno de menos de cada 10.000 billones de galaxias habría sufrido una infección tecnológica. Es un límite, dice, sorprendentemente rígido para explicar que no hayamos visto civilizaciones, y es, de hecho, la afirmación estadísticamente más robusta que se puede hacer en el conjunto de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Aún así, dice, hay diferentes posibilidades para explicar que no hayamos visto civilizaciones que no tienen que ver con la ausencia de vida inteligente más allá de la Tierra. En el caso de lo que Carl Sagan llamaba los optimistas del contacto, dice, una explicación natural es que, a pesar de que habría grandes cantidades de civilizaciones en el universo, las posibilidades de que provoquen una infección, es decir, que envíen naves o sondas a otras estrellas, son extremadamente pequeñas. Dice, sin embargo, esto es difícil de considerar si uno rechaza la idea de la uniformidad en el comportamiento y la motivación. Si se descarta que todas las civilizaciones se vayan a comportar igual, es verdad que es difícil imaginar que ninguna esté interesada en la exploración, que el ser humano sea la única civilización. Solo hace falta una especie que rompa ese patrón para que esta resolución sea poco plausible. Por contra, dice, el pesimista de los contactos tiene una tarea mucho más fácil a la hora de explicar esa ausencia aparente de civilizaciones extraterrestres, bien diciendo que o no existen o utilizando el argumento del gran filtro. Pero, dice, el propio Keeping explica que esto es difícil de mantener, básicamente porque lo que dice es que el gran filtro es difícil de cuadrar en este trabajo, en cuanto a que ¿cuál es el gran filtro? Es que, para quien no lo sepa, simplemente que debe de haber algo en todo ese proceso, desde que aparece la vida hasta que una civilización se convierte en una civilización interestelar, que es muy difícil que suceda. ¿Es la aparición de la vida? En principio, el propio Keeping es lo que dice en esta respuesta. No parece que sea el caso. En la Tierra apareció muy rápido, entre comillas, con mucha facilidad, y no hay nada que haga pensar que en la Tierra solo pueda pasar, que no haya ningún otro lugar en el universo en el que pueda pasar. A lo mejor algún paso evolutivo es difícil y sucede muy pocas veces. Pero resulta que es que los biólogos que estudian la evolución en los últimos tiempos también han hablado en contra de esta suposición. Dice, o quizás ese gran filtro está por delante de nosotros y no duraremos ni siquiera otro siglo para poder desarrollar esas tecnologías de, entre comillas, infección. Pero si es así, es difícil imaginar cómo un gran filtro futuro es tan potente que puede eliminar la posibilidad al nivel que sea necesario para cuadrar estas observaciones. Dice, podemos imaginarnos muchas formas en las que la humanidad podría seguir adelante. Dice, así que seguramente, dice, alguien en algún lugar, especialmente en aquellas civilizaciones con más sabiduría que la nuestra, sería capaz de superar esos obstáculos que nos encontramos nosotros hoy en día, sin que su civilización sea aniquilada. Es lo que dice Keeping, es, si el gran filtro es pasado, no hay ninguno que permita explicar que no hayamos encontrado civilizaciones, porque es que no parece que sea el argumento más robusto. Y si es uno futuro, es que no, es difícil imaginar uno que sea imposible que ninguna civilización sobreviva a ese gran filtro, a ese fenómeno, a ese episodio, lo que queráis. Puede ser la autodestrucción, vale, sí, muchas civilizaciones pueden ser autodestruidas, perfecto, pero el 100%. Y es verdad, es algo que resulta llamativo, es algo que resulta sorprendente en cuanto a que es difícil pensar que, imaginemos que haya, es que incluso, aunque queramos usar cifras bajas, en toda la historia del universo, 10.000 civilizaciones, en 13.800 millones de años, en todas las galaxias, y de las 10.000, ninguna sobrevive, ninguna llega a un punto de su historia, de su desarrollo, que no es capaz de sobrevivir. Es verdad que es difícil imaginar que de ninguna manera lo consigan y todas terminen desapareciendo. Y eso es lo que llega al final al final lo que le lleva a concluir que en realidad ahora mismo no hay una buena respuesta sobre qué sucede con las civilizaciones, sobre por qué no hay otras civilizaciones. De hecho, dice, los datos no apoyan ninguna conclusión, que es algo que el propio David Keeping reconoce. De hecho, respondía a University diciéndoles, honestamente, dice, no tengo una buena respuesta para esto, sospecho que es una pregunta a la que me enfrentaré el resto de mi vida con frustración y maravilla.
Dice, y el resto, dice, esto también se podría aplicar al resto de nosotros y a la humanidad en su conjunto. Y es interesante sobre todo porque busca un enfoque diferente en cuanto a la propagación de la vida a lo largo de la historia del universo, de la vida inteligente y de su tecnología. Y la conclusión a la que llega es que en principio es que incluso con cifras muy modestas debería haber vida inteligente más allá del sistema solar. Así que, ¿por qué no sabemos de esas civilizaciones? Lo único que se puede pensar es que falta más conocimiento, que falta más datos, que hace falta seguir investigando, que hace falta seguir recabando observaciones. Y uno podría pensar, y es cuestión de tiempo, que encontremos otras civilizaciones. Pero es que resulta que la otra posibilidad, y puede que no encontremos nada en siglos o milenios, es también válida. El único hecho contrastable es que nosotros estamos aquí, y si nuestra civilización existe, pueden existir otras, sí, pero de momento no se ha conseguido demostrar. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir es que, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, que espero que haya sido entretenido, espero que haya sido instructivo, que, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis o que de fin de semana, y si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y si estáis de vacaciones, que ya estamos en junio, espero que disfrutéis de las vacaciones. Así que muchas gracias por estar ahí semana a semana y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.